Se puede realizar una aproximación a Roma desde diferentes puntos de vista. Se puede poner el foco en cualquiera de los siglos de su extensa historia, ya que todos aportan piezas al engranaje de su extraordinaria maquinaria. Es legítimo contemplar sus grandiosas obras públicas o los detalles más precisos que sus artesanos dejaron en miniaturas de cristal. Desde Roma nos ha llegado el relato de sus legiones y de sus políticos. Viviendas, termas y calzadas. Epigrafías que conmueven o aterrorizan. Transitando por la península ibérica, Roma aparece por doquier. En cualquier lugar de este Finisterrae para el mundo clásico, aflora el pulso de una civilización con vocación de globalidad. Roma fue una manera de ver el mundo, una forma de organización social, una escala de valores que tuvo la fuerza para imponerse con mano de hierro apoyada en su corpus legal. En Hispania se manifestaron todas sus potencias. Llegaron hasta aquí en busca de recursos, sobre todo minerales, y de una posición estratégica fuerte para completar su mundo. Ese mundo que se extendió de un extremo al otro del Mediterráneo. Algunos autores han defendido que el pilar de Roma eran sus legiones. Vamos a aproximarnos a dos aspectos de las mismas que tal vez sean menos conocidos: la sanidad militar y las vías de transporte. En el Parque de las Ciencias de Granada se ha desarrollado una exposición sobre medicina militar y Roma ha tenido su lugar. Las legiones estaban tremendamente alejadas de la ciudad y de la cabecera del imperio. Era difícil el capital humano restituirlo, y entonces pues se dieron cuenta que era muy importante el conservarlo, es decir, prevenir y evitar la epidemia y las enfermedades y recuperar a los heridos. Trajano tiene una frase que dice que no hay nada más desmoralizador que el grito de un legionario herido, y eso es porque afecta tremendamente a la moral de combate. Primero es la prevención y el control de la epidemia, el crear una estructura estable en cada campamento romano, que era el valetudinarium, que era, emplear una palabra conocida, como una enfermería, el retirar a los heridos inmediatamente o en cuanto se podía del campo de batalla, es decir, no esperar que se terminara la batalla, sino intentar retirarlo antes, de tal manera que pudieran recibir tratamiento lo antes posible, porque hoy las armas son más devastadoras, pero entonces las armas producían unas heridas que fundamentalmente mataban a la gente por exsanguinación, lo mismo que ahora, es decir, se desangraban. Entonces tratarlas lo antes posible de tal manera que evitar que murieran. Y luego el avance tecnológico en cuanto al instrumental, porque tienen instrumental de sutura, material de separación de heridas, extractores de proyectiles, tienen cauterizadores, tienen elementos para hacer craneotomía, para descomprimir el cráneo, tienen elementos para amputar, es decir, que conseguían, y además, iba a decir sorprendentemente, ¿no? Porque como sabían hacer las cosas y lo habían probado, pues con un índice de supervivencia bastante alto, es decir, se puede calcular que en las heridas de combate podían conseguir una supervivencia entre un 60 o 70%. Las calzadas romanas son conocidas por todos, aunque su verdadera funcionalidad y aspecto se prestan a confusión. Entre las actuales provincias de Burgos y Soria, muy cerca de la ciudad romana de Clunia, gracias a las indicaciones del ingeniero Isaac Moreno, hemos podido visitar una calzada romana fosilizada. Se ha practicado un corte en una sección y puede verse bien su estructura y composición. Las vías romanas eran verdaderas carreteras, en todo el sentido de la palabra. Tenían pendientes pequeñas para que las cargas pudieran transportarse, tenían una buena capacidad portante, con un buen paquete de firmes, de forma que permitían tanto transportes pesados como transportes ligeros a buena velocidad. Pero yo estoy seguro que cualquier persona que esté viendo ahora mismo el programa asocia calzada romana a una calzada de grandes piedras, grandes losas de piedra irregular, y uno piensa que sería, pues si fuera así, muy incómodo el mover carros. Lo que ocurre es que tradicionalmente durante muchos años se había extrapolado el arquetipo de la vía apia, que todos conocen, que son con grandes losas, a todas las carreteras que comunicaban las ciudades romanas. Y la vía apia realmente es una calle de la ciudad de Roma que sale con tratamiento urbano durante muchos kilómetros, porque hay un gran complejo monumental que son las tumbas a un lado y a otro del camino. Pero las carreteras romanas no son así, son muy diferentes. ¿Cómo sería una sección clásica de una calzada? ¿Cómo crees tú que sería? Pues una sección clásica de una vía romana, por todo lo que hemos visto y encontrado en todas las partes del imperio. Son piedras gruesas abajo que sirven de cimentación, que son los que de alguna manera dan
capacidad portante a la estructura final del firme, y una buena capa de materiales granulares finos, normalmente zahorras naturales, como estas que estamos viendo aquí, que son los que permiten una rodadura cómoda y una pisada del caballo además eficaz para poder ir pues a buena velocidad y que el agarre sea el que tiene que ser, suficiente y adecuado. Es decir, allí no se verían las piedras, se vería la base, la zahorra, y se rodaría sobre zahorra, mucho más cómodo lógicamente para un carro. Una vía romana era como un camino moderno de zahorras naturales, de gravillas finas con arcilla, en forma de trapecio, es decir, que prácticamente era un camino moderno, que es como realmente se podía construir. Este caso, como otros muchos, es muy significativo, porque además de verse muy bien toda la cimentación de piedra gruesa en esta sección, en este corte transversal, se ve luego una capa de unos 30 centímetros de zahorras naturales con cantos rodados, de orígenes variados, sobre todo cuarcíticos, también calizos, que no son propias de este terreno. ¿Qué administración, qué Estado pudo hacer esto durante kilómetros, esta loma que estamos viendo fosilizada, que realmente es una vía romana, entre Roma y el siglo XIX, que se hacen las primeras carreteras, que además esta no es una de ellas, porque está fosilizada y llena de bosque, pues solamente Roma. Nadie tenía esa potencia para hacer esto. Las fuentes clásicas llegan a decir que recorría la posta imperial, el correo, digamos, estatal en ese momento, distancias equivalentes hoy en día a 150 a 200 kilómetros en un solo día. Y vamos a darle una jornada de 8 o 10 horas, tampoco estaba 24 horas. Es decir, las carreteras eran magníficas, los carros también, y la posibilidad de cambiar el caballo, que era el que realmente sufría porque le iba en un carro cómodamente, pues existía. ¿Y quién las construía? ¿Esclavos? ¿Son las legiones las que lo construyen? ¿Son trabajadores normales bajo un salario? ¿Quién construye estas calzadas? Me voy a remitir a un autor francés, a Chevalier, en su libro de las Voies romaines, las vías romanas, ya del año 70 y tantos. Él se documenta y consulta muchos documentos clásicos donde se habla de la construcción de vías romanas. 100 y pico documentos. De los 100 y pico documentos él dice que solamente 4 o 5 hablan de la intervención de una legión determinada o de una rama del ejército en la construcción de la vía romana, y ni siquiera que las construyan físicamente, sino que intervienen, igual como cuerpo administrativo, contractual. Exactamente, el resto son contratos a empresas privadas. De hecho, existían los funcionarios. ¿Constructoras como ahora? Empresas constructoras encargadas de construcción de carreteras y de puentes. Ya había funcionarios cualificados para celebrar en nombre del Estado esos contratos. Esta vía era subsidiaria de Clunia, y el paso de la calzada por esta región se ha relacionado con el transporte del oro del noroeste hasta Tarraco, la actual Tarragona. El famoso oro de las médulas habría transitado por aquí en su camino hacia las arcas capitalinas. No obstante, la opinión más generalizada es que Clunia tiene una finalidad estratégica tras los problemas militares de Roma con la población indígena, fundamentalmente los arébacos. Los nombres de Numancia y Tiermes son legendarios. Los pueblos que vivían en esta zona de la meseta plantaron cara a Roma y lo pagaron caro. Pero en Clunia no se aprecian restos de este conflicto. Es una ciudad de nueva creación, aunque con una población arébaca en sus inmediaciones. Veamos qué depara su visita. En cierta manera, aquí enfrente están los últimos que se resistieron a Roma en este territorio. Cada mañana cuando se levantaban y veían este teatro, pues eso era una forma de recordarles quién manda. Sabemos que en el Alto de Peñalba hay ciudad romana a partir del cambio de era, de época de Augusto. Y no aparece nada de época celtibérica o anterior, digamos, de la época republicana. En cambio, enfrente del Alto del Castro está algo que se conoce como el Alto del Cuerno, que ahí sí que hay restos de época celtibérica. Por el hecho de ser capital de convento jurídico, tengamos los edificios públicos que tiene la ciudad, porque para el territorio en el que está enclavada no tiene mucho sentido tener un foro inmenso como tiene, el teatro que tiene, los conjuntos termales. Es decir, da la sensación de que es una ciudad, digamos, muy política. Con el paso de los años, el público que asistía a las representaciones teatrales mudó sus gustos por otro tipo de espectáculos, y el teatro pasó a ser una especie de anfiteatro con exhibiciones de fieras. La ciudad posee edificios de entidad. Unas grandes termas en las que se separaba a los hombres de las mujeres por razones morales es una de las construcciones más destacadas, aunque no la única.
Próxima al foro, una gran villa, de casi 1000 metros cuadrados, da fe del peso que debieron tener algunos personajes de Clunia. Se conoce como la Casa de Taracena, por Blas de Taracena, que la excavó en los años 30. Fue el comienzo de los trabajos arqueológicos de Clunia. Destaca su conjunto de mosaico. El foro, de grandes dimensiones, es la inequívoca demostración de la importancia política de la ciudad. Esta gran plaza pública daba servicio, en este caso al municipio y al convento jurídico. Su estructura es clásica y las funciones judiciales, religiosas y comerciales se desempeñaban aquí con normalidad. Clunia es un deseo de la imperial, de la administración, para convertirse en el centro administrativo de un gran convento, ¿no? ¿Hubo población, se instaló alguna legión o es la propia población de la zona la que viene a vivir aquí? No tenemos constancia de que se instalen veteranos de ninguna legión, parece que es gente del territorio y que debieron ir ocupando el Alto paulatinamente a partir de finales del siglo I o antes de Cristo. ¿Y sobre esa primera ocupación se hace el foro o el foro estaba antes y se atrae a la gente? El foro es una implantación posterior sobre una trama, y esto se ve claramente porque corta algunas de las casas preexistentes. Por tanto, no hay el clásico trazado romano del Cardo, del Decumano, no existe como tal. Todo lo contrario. En eso se parece mucho a Roma, que dicen que es la menos romana de las ciudades romanas. Se han cumplido 2000 años de la muerte de Augusto, y su legado ha sido puesto de manifiesto en diferentes ciudades de España. En el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida se ha dedicado una muestra al bimilenario. Roma no pasa de moda. El mundo clásico no pasa de moda. Despierta en nosotros sueños utópicos. Mérida, Augusta Emérita, fue una colonia otorgada a los veteranos de las guerras cántabras. Augusto tuvo allí una formidable piedra de toque. El rigor de Roma volvió a imponerse, aunque no era la primera vez que este hecho se constataba en Hispania. Este cadáver, con una herida de espada, fue recuperado en el yacimiento cordobés del Cerro de la Cruz, en Almedinilla, Priego. Había quedado abandonado en plena calle cuando los militares romanos tomaron la ciudad. Vamos a ser testigos hoy de una historia trágica, épica, cómo Roma decide destruir rigurosamente y dejar para el olvido esta ciudad que osó ayudar al rebelde Viriato durante la guerra lusitana. Fue precisamente aquí donde nos encontramos ahora, donde hallamos dos cuerpos tirados en la calle, entrelazados entre sí, dos adultos, uno de unos 25 años y otro de unos 35 años, posiblemente familiares entre ellos, fuertes de hombros y de brazos, bastante altos para la época, 1,75 m, y con cortes de espada evidentes, cortes de espada que le supuso la muerte. Y así murieron en la calle, sin duelo, sin ceremonia religiosa, hasta que se pudrieron, sí. Appiano nos dice que las mujeres que caían prisioneras, las mujeres indígenas, incluso preferían la muerte, preferían suicidarse a ser esclavas, ¿no? Y que mataban a sus hijos y a ellas mismas antes que caer en la esclavitud, ¿no? Pero hay que pensar que los supervivientes de la matanza que pudo haber aquí, pues ese sería su destino, ¿no? La esclavitud en el mejor de los casos. Es muy probable que esta población apoyara la revuelta de Viriato a mediados del siglo II a.C. Existen otras pruebas, además de las muertes violentas. Lo primero que tenemos es un nivel de ceniza generalizado en todo el yacimiento. Ya sea el lugar donde uno haga un sondeo, a lo largo de todo el cerro, aparece siempre ese nivel de ceniza que tenemos aquí, un nivel blanquecino, que es la prueba de un incendio generalizado. Si hubiera sido un incendio fortuito, se hubiera vuelto a reconstruir las viviendas. Sin embargo, no hay fases constructivas posteriores. El yacimiento es monofásico. O sea, que arde, estas cenizas serán lógicamente el fruto de las vigas, las cañas del techo, etcétera, más la arcilla y la cal, ¿no? Exactamente. Y está todo cubierto. Todo cubierto de esa ceniza. No se vuelve a reconstruir, es monofásico de hecho, a mediados finales del siglo II a.C., por tanto, el incendio parece que no debió de ser fortuito, porque si no se hubiera vuelto a reconstruir las viviendas. Roma condenó el poblado al olvido, y el Cerro de la Cruz no volvió a habitarse hasta época califal. Tanto con la República como con el Imperio, Roma tenía una política clara, y la dureza contra los enemigos fue la base de su estrategia durante siglos.
Casi 200 años después, vemos un comportamiento similar durante el desarrollo de las guerras cántabras, que fueron un verdadero quebradero de cabeza para Roma. El mismísimo Augusto intervino en un conflicto que sirvió para terminar de someter el norte peninsular. Julióbriga es testigo de aquel dominio. En el año 29, Augusto llega justamente a la zona cántabra, a Cantabria, para conquistar la última parte que le quedaba de la Hispania. Él viene acompañada de varias legiones, tiene una guerra encarnizada, sobre todo en el año 29 a.C., que se repite, se sucede a través de una serie de sublevaciones por parte del pueblo cántabro, que queda, según los escritos, finalizada en el año 19. Julióbriga es consecuencia de esa batalla, ya que se funda en el año 15 a.C., a través de la distribución administrativa del territorio que realiza el propio Augusto. De hecho, el nombre que percibe Julióbriga viene del término Julio, que es su padre adoptivo. Según Plinio el Viejo, el tramado urbanístico que tiene la propia ciudad hace que de las diferentes villas romanas que hay actualmente en Cantabria, la única de ser mencionada es la propia Julióbriga. Conocemos en la zona central el foro, que está constituido por un podio donde había un templo. Seguramente estaba dedicado a Júpiter por un fragmento de ara que se ha encontrado cercano a este templo, que estaba adosado al foro. El foro tenía doble columna y luego se ha encontrado un recinto rectangular también adosado a lo que es el foro, que se piensa que era el lugar utilizado por la curia para hacer asambleas. Cercano también al foro tenemos la ínsula de las tabernas. Aquí justamente en esta zona que se llama la Llanuca estaban las estancias de la gente pudiente de la ciudad, con unos 1.200 metros de superficies tenían las edificaciones, patio central, y las edificaciones, es decir, las estancias, estaban distribuidas en torno al mismo. Por otra parte tenemos otro barrio, el barrio de los humiliati, de los humildes, donde todo el trabajo artesanal, agrícola y ganadero, toda esa gente que realizaba ese trabajo lo tenemos allí bien concentrado. Julióbriga empieza a ser abandonada a partir a mediados del siglo II, para desaparecer a mediados del siglo III después de Cristo. Sin embargo, en la memoria colectiva yo creo que Julióbriga no se olvida. Y es que tenemos enterramientos en torno al siglo VI, VIII en Fosa, que colindan o están cercanos a una iglesia románica del siglo XII, Santa María la Mayor, y además la tenemos justamente adosada a ese antiguo templo romano. Por tanto, vemos una continuidad, es decir, aunque Julióbriga es despoblada, dentro de lo que es el centro religioso, se vuelve a recuperar siglos después. Cuando un arqueólogo se refiere a algo como tafonómico, quiere decir que es una característica que ha aparecido en un resto fósil mientras se convertía en fósil, no previamente. Por ejemplo, un hueso de cráneo está muy curvado y esa curvatura se debe a la presión del terreno en el que fue hallado. Entonces, el arqueólogo dirá que el rasgo es tafonómico. Hubo un tiempo no tan lejano en el que la arqueología era una actividad más vinculada a la historia del arte y a la aventura que en la actualidad. El exotismo fue un motor muy potente para comenzar la investigación arqueológica. Hoy en día la ciencia positiva y experimental se ha incorporado a la investigación arqueológica para confirmar o desmentir algunas ideas preconcebidas. Los análisis de materiales pueden determinar el origen local o foráneo de una determinada materia. Las pruebas cronológicas fijan la edad de un yacimiento con gran exactitud. La incorporación de estudios genéticos ha contribuido notablemente a esclarecer los tipos humanos y los orígenes de las poblaciones. Se analizan pigmentos, fibras vegetales o grasas animales con gran precisión. La ciencia y la tecnología han contribuido igualmente a los procesos de restauración y conservación del patrimonio arqueológico. La consolidación de huesos fósiles o la limpieza de un pecio han mejorado notablemente gracias a los avances tecnológicos. Pero este análisis material de vanguardia no hubiera sido posible sin los primeros arqueólogos. Fueron personas con gran intuición y determinación que comenzaron una tarea desde la nada, contando solo con fuentes históricas y sin ningún protocolo de trabajo establecido. Los pioneros se hacían las preguntas fundamentales que se hacen hoy día. No disponían de instrumental sofisticado ni de un pozo bibliográfico como el actual.
pero suplían esas carencias con una voluntad a prueba de bombas y una filantropía que los llevó a buscar financiación en sus propios bolsillos más de una vez. Aunque tampoco era extraño que los pioneros vendieran las piezas que extraían del subsuelo. El comercio de antigüedades era una gran fuente de ingresos, y en casos como el de Louis Siret o George Bonsor, sirvió para que pudieran continuar sus investigaciones. Hoy en día, la venta de objetos arqueológicos es completamente ilegal, pero entonces no lo era. Por decirlo de alguna manera, no se veía con malos ojos. Prejuzgar desde la actualidad, además de inútil, resulta injusto, ya que la escala de valores era otra bien diferente. No obstante, fueron los propios pioneros los que pusieron las herramientas para frenar estas prácticas. Sin duda, Pelayo Quintero fue uno de los más destacados en esta labor. Los primeros arqueólogos, como el abate Brull, dormían al raso tras largas jornadas a lomos de una mula. Atravesaban sierras, campiñas y marismas. Descendían a las cuevas más profundas con antorchas, lámparas de gas y primitivos cordajes. Da la sensación de que no había dificultad que no fueran capaces de enfrentar, ni problema que se negaran a resolver. En ocasiones se ha relacionado a alguno de estos primitivos arqueólogos con servicios de información e inteligencia. Al igual que se ha indicado que de Braille, que fue un espía aliado, es muy significativo que con el coronel Vernet pasara largas temporadas en Tarifa. Se ha escrito también el porqué de las excavaciones de la casa de Velázquez en Bolonia. Era controlar el estrecho en la época casi previa a la Guerra Mundial. Se ha llegado a decir que Braille era espía. Y bueno, era un hombre, en ese ambiente se movía por zonas insospechadas, ¿no? Mientras que Obermayer es más el científico, aunque juntos tuvieron una colaboración magnífica y publicaron cosas y fueron grandes colaboradores, ¿no? Es difícil encontrar unos personajes más románticos a lo largo de la historia. Esa mezcla de aventureros, descubridores y espías puede hacer las delicias de más de un aficionado a la historiografía o a la arqueología. Es lógico que los pioneros hayan sido fuente de inspiración para las generaciones venideras. En la actualidad, y salvo contadas excepciones, se tiende a encontrar un perfil más bajo en los profesionales de la arqueología. Ahora prima el componente científico, y es muy difícil que nadie confiese que en realidad le encantaría encontrar la ciudad de Tartesos o el eslabón perdido. Ahora todo es más reglado, menos espontáneo. Es la evolución lógica hacia la ciencia. Desde aquí nos gustaría hacer un pequeño homenaje a algunos arqueólogos legendarios que trabajaron en nuestro país y en otros lugares. A Louis Siret, Hugo Obermayer, Pelayo Quintero, George Bonsor o Henri Brull. Y a los investigadores locales que se interesaron por el patrimonio de los pueblos y ciudades de España. Farmacéuticos, cronistas, archiveros y socios de casinos, ateneos y sociedades excursionistas. Además de los historiadores y arqueólogos formados en la Universidad Española. A ellos les corresponde el mérito de haber descubierto la mayoría de los grandes yacimientos y de haber entrevisto en la niebla de la historia el verdadero camino que había que seguir. Por suerte, muchos de estos primitivos investigadores tuvieron la precaución y el acierto de acompañar sus trabajos de dibujos, planos y fotografías. Uno de los mayores archivos fotográficos antiguos es el de George Bonsor. Tiene cientos de fotografías. Cada fotografía de este archivo parece encerrar un misterio, una historia que llega a nosotros como un susurro. En la actualidad, universidades y centros especializados como el Instituto Arqueológico Alemán dedican buena parte de sus recursos a la documentación fotográfica. El archivo del Instituto Arqueológico Alemán es de los que no deben perderse los estudiosos y aficionados. A veces el instituto publica ediciones como esta en colaboración con el Museo Arqueológico Nacional de Tarragona. En el libro se repasa la actividad de la sede de Madrid en su labor por toda la península, así como una aproximación a los fondos fotográficos. Se percibe que quizás sea la fotografía el testigo más fiable del trabajo arqueológico, o al menos el que llega con más fuerza al público. En muchos casos son fotografías testimoniales, en otros tienen la visión de los artistas que estuvieron al otro lado del objetivo. Se pueden ver muchas cosas en este archivo, desde arte rupestre al ídolo de Peñatú en 1969. Si vemos el estado actual del monumento, comprobamos que no ha cambiado demasiado. En esta otra fotografía, observamos al arqueólogo Michael Bleck ante la Bicha de Balazote, que ya tiene nueva ubicación en el remodelado Museo Arqueológico Nacional. Vista en la fotografía de Peter Witt, realizada en 1981, la dama fenicia del sarcófago de Cádiz parece tener una mirada más melancólica.
Y así podríamos continuar por Ampurias, por Tarragona, por Segóbriga o por Mulvamunigua, casi por cualquier lugar de esta piel de toro horadada por los arqueólogos. Se puede afirmar que en la arqueología española todo empezó con Carlos III y su interés por las antigüedades. En el Museo Arqueológico Nacional pueden contemplarse parte de sus colecciones, destacando las cerámicas griegas. Pero ahí todavía existía más un afán de coleccionismo que de ciencia. Carlos IV continuó con la labor de su predecesor y con la ayuda de Godoy y del conde de Campomanes impulsó notablemente las excavaciones arqueológicas en Mérida. Los dibujos de don Manuel de Villena Mociño son un testimonio extraordinario de aquella época y un archivo visual impagable. Algunos de los grandes monumentos emeritenses que podemos disfrutar en la actualidad ya fueron plasmados a finales del siglo XVIII. En 1868, Manuel de Góngora y Martínez publica en Madrid su obra Antigüedades prehistóricas de Andalucía. En este trabajo ya se aprecia un interés por el método científico, por la descripción prolija. Un intento por contextualizar los hallazgos descritos con la información que existía en la época. Destaca el especial cuidado que se presta a los dibujos que muestran los descubrimientos publicados con todo lujo de detalles. En este primer gran catálogo de la arqueología española, Góngora y Martínez se detiene especialmente en la cueva de los murciélagos de Albuñol, en Granada. Llaman la atención los dibujos de cestos de esparto neolíticos y toda la industria lítica que encuentra en la cueva. En este volumen también podemos ver los primeros calcos de la célebre Cueva de los Letreros de Almería y un catálogo del mundo dolménico andaluz. Góngora se detiene especialmente en los trabajos de Millana en el dolmen de Menga. Recorre los caminos del altiplano granadino y cuenta su experiencia en el Hoyo de Gorafe, describiendo sus monumentos megalíticos. Dibuja copas argáricas y se detiene especialmente en una muralla que denomina Castillo de Ibros, en Baeza. Compara sus murallas con las de Micenas, Beocia y Samos. Para los aficionados a la arqueología, la obra de Góngora y Martínez es una joya y puede consultarse en la Biblioteca Virtual de Andalucía. El castillo de Mairena del Alcor es el hito que nos va a conducir a la extraordinaria vida y compleja personalidad de George Bonsor. En la actualidad, el castillo es un museo levantado con gran talento y esfuerzo sobre la figura de Bonsor, quien siempre quiso tener aquí precisamente un museo con sus colecciones arqueológicas halladas en los Alcores. El castillo es un ejemplo de arquitectura militar cristiana de la Baja Edad Media, de la primera mitad del siglo XIV. En 1902, George Bonsor lo adquirió en una situación de gran deterioro y se propuso su restauración. Durante las tareas de desescombro, Bonsor aprovechó para ir catalogando materiales y estructuras antiguas, entre ellas una necrópolis de hornacinas con urnas cinerarias que compara con las canteras romanas de Carmona y Osuna. Bonsor construyó una vivienda con una portada morisca inspirada en el Alcázar de Carmona. Allí ubicó su estudio, que hoy conserva aún ese halo de exotismo y romanticismo propio de la época. En el patio de armas del castillo, Bonsor diseñó un jardín. ¿Fue Séneca quien dijo que teniendo una biblioteca y un jardín ya no se necesitaba nada más? Quizá fuera Lucano. ¿Qué más da? El caso es que George Bonsor debió pensar lo mismo. En el jardín, y sobre todo en las murallas, puede verse la mayor población de cernícalos de España. Entre las estancias del castillo existen un par de salas expositivas con materiales sobre George Bonsor y su labor. Pueden verse cosas muy interesantes, como sus mapas, publicaciones y algunas de sus fotos. Los más curiosos seguro que se fijan en la tartera que Bonsor llevaba a las excavaciones. Y es que la casa de Bonsor en el castillo de Mairena del Alcor desprende arqueología. En cada vitrina parece habitar un misterio, en cada estancia una época. Suena a gramófono, a charla distendida y a canto de aves. Y delante de la mesa del despacho del arqueólogo parecen correr las preguntas grabadas de alguna manera entre las incisiones de la cerámica y la forja de viejos metales. Conviven dentro de estas cuatro paredes piezas iberas de Elche y de las Islas Chili, armas de fuego, pinturas y ropas extrañas. Hace fresco y la primavera termina. Al ser George Bonsor un personaje principal de la arqueología española y europea, recibió en esta casa la visita de varios de sus colegas.
De especial interés resulta sin duda la que realizó Adolf Schulten en 1910. Tartessos, la Moby Dick de la arqueología ibérica, fue la razón. Las relaciones de Bonsor y Schulten darían para mucho. George Bonsor será recordado por muchas de sus intervenciones, desde las de Baelo Claudia hasta Itálica. Su expedición a las Islas Chile en busca de las míticas Casitérides es una de las más notables de la época. Bonsor conocía bien la cultura del sur peninsular y quería rastrear las rutas del estaño. No encontró las míticas islas, pero dio pasos firmes en la investigación del megalitismo británico. Su trabajo en los Alcores, con la legendaria excavación de Setefilla, en pleno valle del Guadalquivir, es otro de sus grandes hitos. Aunque la posteridad le tiene un hueco reservado por su dilatado y prolijo trabajo en la necrópolis de Carmona. Él fue el actor principal. La tumba de Servilia o la del elefante son testigos imperecederos. La tinta de los pioneros seguirá fluyendo. Queremos seguir aproximándonos a Roma, a su presencia en Hispania, a través de distintas perspectivas de la vida cotidiana, de la vida real. Para ello, vamos a observar el teatro en primer lugar. Todavía hoy, en lugares como Mérida, se representan obras clásicas, con su lógica acomodación temporal. En el caso que vemos, un Edipo Rey adaptado por Miguel Murillo y dirigido por Dennis Rafter. Aquellos que pueden hacer de la vida del hombre un infierno. Escucha, Edipo, lo que el oráculo de Apolo conoce de... La obra de Sófocles sigue maravillando a los públicos 2500 años después. Por no haber hecho caso de su consejo. Serás el esposo de tu propia madre, serás el esposo de tu propia... Qué destino inmutable. Si el teatro romano comienza con representaciones espontáneas, fundamentalmente humorísticas y grotescas, se afianza como espectáculo reglado por tradición griega, aunque algunos investigadores creen que la cultura etrusca tuvo también una clara influencia en él, sobre todo en la música que se incorporó a las obras. Tito Livio da la mayor parte de la información al respecto. En los Ludi Romani, tras el final de la Primera Guerra Púnica sobre el 240 a.C., se inician las representaciones de obras dramáticas griegas. Esta tradición se prolongó durante mucho tiempo en Occidente, hasta las décadas finales del Imperio. Roma tenía un tiempo de negocio, negotium, y otro de ocio, elotium. Durante el primero imperaban la guerra y la política. Durante el segundo, las diversiones. Había juegos circenses y juegos escénicos. Los primeros eran territorio de aurigas, gladiadores y domadores de fieras. Los segundos de dramaturgos y actores. En la Roma de Marco Antonio llegó a haber más de 130 días de ludus, de espectáculos públicos, en un año. Estas grandes celebraciones estaban promovidas por el poder político. Eran una demostración de solvencia y una forma de ganarse al pueblo. El registro arqueológico del teatro romano es muy rico en nuestro país. Además de las grandes obras públicas, de los grandes recintos, se han conservado detalles epigráficos, máscaras y otros elementos. En diferentes teatros romanos de nuestro país, como Córdoba, que se encuentra parcialmente excavado bajo el Museo Arqueológico, Cartagena o Segóbriga, se explica a los visitantes, gracias a varios audiovisuales, cómo funcionaba la gran máquina del teatro romano, además de las respectivas historias de cada emplazamiento. Para los más profanos, sorprende la cantidad de ingenios necesarios para mover tramoyas y escenarios. El teatro era una gran producción, con grandes efectos escenográficos. Llegó un momento en que era tan grande la espectacularidad de las obras representadas que el mismo Cicerón, más tradicional, se quejó de la caballería y las armas usadas en un caballo de Troya. No veía ninguna belleza en ello. Hemos visitado varios de los grandes recintos peninsulares, sin duda los más conocidos. Pero uno de ellos, situado a unos 15 kilómetros de Ronda, puede resultar menos familiar para todos. Su gran escenario es un polo visual entre las colinas agrestes de la sierra. Acinipo, ciudad romana que antes fue íbera, constituye uno de esos casos a los que hay que prestar atención, por su originalidad y por su estado de conservación actual. Aquí se distingue de Acinipo a Ronda la Vieja cuando se habla de antes de Roma y después de Roma. Ronda la Vieja es un poblado que inicia su andadura en época prehistórica, concretamente en el Calcolítico, que se afianza sobre todo en el bronce
y que se convierte posteriormente en un oppidum ibérico en torno al segundo milenio antes de Cristo, y sobre todo lo que se conoce por aquí como época orientalizante, en el primer milenio aproximadamente. Se consolida como oppidum ibérico fortificado, que es lo que los romanos convertirán después en la ciudad de Acinipo, aunque el topónimo sigue siendo autóctono, sigue siendo ibérico. La ciudad pervive, según los datos que tenemos nosotros, en torno al siglo VI después de Cristo. En Acinipo el urbanismo se empieza a implantar, el urbanismo latino, clásico, romano, a partir del siglo I, pero que lo primero que hacen es, digamos entre comillas, expropiar antiguas zonas de habitación ibéricas, es decir, antiguas casas ibéricas, para fundar elementos propios de la cultura latina, como son el foro, como tú has dicho, que es la plaza pública, el teatro, elementos culturales y de representación social, y las termas. El teatro parece ser que se inició un primer intento junto a una de las puertas principales de acceso a la ciudad, que es el lugar natural, es propio, porque además el visitante cuando entra a la ciudad lo primero que ve es un gran edificio público, pero sin embargo por un fallo tectónico de la propia estructura rocosa de la mesa de Ronda la Vieja, tienen que llevárselo al lugar más extremo, donde el estrato de roca es más grueso y le permite poder construir con más garantía. Esa es la razón que explica que, aunque la mesa de Ronda la Vieja tiene 32 hectáreas, esas 32 hectáreas no están ocupadas. El teatro no está dentro de la ciudad, está fuera de la propia ciudad, aunque dentro de la misma meseta. Transitando por la Bética, encontramos nuestro siguiente foco de atracción, las villas romanas. La Villa del Ruedo, en Almedinilla, Córdoba, nos traslada a la época tardoimperial. En esta época se abandonan las ciudades de forma constante y los ciudadanos más pudientes desarrollan su vida en estas grandes propiedades rurales. La excavación de esta villa ha dado grandes frutos. Dentro de la zona residencial de la Villa Romana del Ruedo, esta es la habitación quizás más importante, es la habitación de recepción, de representación, donde se expresaría todo el lujo, todo el poder del dominus, del propietario, y es la parte además más original de la Villa Romana del Ruedo, porque es poco frecuente encontrar esta estructura que es la que hace las veces de triclinium, es decir, de mesa, donde se comía recostado. Hay que imaginársela lleno de colchones, de cojines, y recostados comerían en este espacio, que es un espacio a su vez que tiene una fuente con un rebosadero y cuya agua procedía de aquella estructura del fondo que es un ninfeo. Un ninfeo, lugar de las ninfas, de las diosas de las aguas. Entonces sería un espacio muy sorprendente para las visitas, porque además estaría decorado con muchas de las estatuas que se han encontrado en la villa, estarían en este espacio, entre ellas pues el grupo de Perseo y Andrómeda, que posiblemente presidía el ninfeo en el espacio que ocupa que hay entre las dos columnas, y la propia escultura del dios del sueño, del dios Somnus, que también se encontró en este espacio y que sin duda decoraba este lugar que era el principal de la vivienda. La imagen de este dios, Hipnos, nos muestra que la práctica religiosa dentro de los hogares era muy habitual. De hecho, en Mérida se puede visitar una gran domus, una gran casa que muchos autores consideran como un santuario del dios Mitra por sus extraordinarios mosaicos con elementos cosmológicos. Este mitraeo es uno de los lugares más interesantes de Mérida y supone todo un reto para los investigadores. Pero hay un lugar en el que se han preocupado por recrear con rigor el ambiente de una de estas domus. En Julióbriga, Cantabria, muy cerca de Reynosa, se ha edificado la Villa de los Morillos, copiando la distribución del original que se encuentra a escasos metros. Tenemos una zona que justamente coincide con el Cardo, esta calle que da orientación norte-sur, que es de la zona de la clase media. Tenemos casas en torno a una superficie de unos 600-800 metros, que una de esas casas que se ha excavado en su totalidad, que es típica del Alto Imperio Romano, lo tenemos también reconstruido completamente en la Domus de Julióbriga, que es el centro que hoy en día todo el mundo puede visitar para un poco conocer los modos de vida de la época romana y de la familia romana. En el interior se observa una cocina romana con todo su utillaje, un triclinium o comedor recreado según los grandes patrones romanos y algunas habitaciones. No falta el altar a los dioses hogareños, los manes. Continuamos nuestro viaje saltando de sur a norte, del Cantábrico al estrecho de Gibraltar. Vamos a visitar una ciudad única para la investigación, ya que sobre ella no se han superpuesto otras construcciones.
Se trata de Baelo Claudia, en Tarifa, Cádiz. Y vamos a acercarnos al mundo de la pesca en época romana. Conoceremos Baelo Claudia, una ciudad romana vinculada al tráfico marítimo, a la pesca, a los salazones de pescado y sobre todo al garum, la gran joya de la gastronomía romana. A su frente, al otro lado de los escasos 14 kilómetros del estrecho de Gibraltar, se encuentra la bahía de Tánger, conocida en la antigüedad como Tingis, con la que Baelo Claudia mantuvo una intensa actividad comercial. Estrabón ya afirmó en el siglo I que Baelo Claudia vivía del comercio y el tráfico de pasajeros con Tingis y de una intensa explotación de la pesca. Baelo Claudia en época romana era una gran ciudad del estrecho, una ciudad portuaria y una ciudad importante por la producción de pescado en salazón. Para los romanos la explotación de recursos marinos era una fuente de riqueza muy importante y en las costas de la actual Andalucía pues encontraron uno de los caladeros más importantes y establecieron sus almadrabas que hunden sus orígenes en nuestro pasado fenicio-púnico. Quizás los productos más afamados en el imperio eran el atún en salazón, lo que los romanos llamaban salsamenta. Y claro, del célebre garum, que tuvo aquí una de sus principales factorías. El garum era un líquido resultado de ese prensado que, dependiendo de los ingredientes con los cuales hubiéramos nosotros hecho el preparado, pues así era de un tipo o de otro. El garum más importante, según nos dicen los autores antiguos, era el garum gaditanum, el garum procedente del estrecho de Gibraltar. Para cualquier romano de Roma, de la propia Atenas, de Alejandría, de las grandes ciudades del imperio, a los gaditanos nos veían como los productores de aceite en el Valle del Guadalquivir y en la costa como los productores del atún en salazón. En estas costas también se cazaron ballenas y otros cetáceos. Opiano narra en un tratado la técnica de captura y flotación de estos gigantes del mar en época romana. En Baelo Claudia puede verse una vértebra que se empleó como mesa de despiece. La ciudad fue fundada durante el periodo fenicio-púnico, pero alcanzaría su esplendor durante el Alto Imperio Romano. A pesar de su reducido tamaño, Baelo Claudia se considera un perfecto ejemplo del urbanismo imperial. Yo me atrevería a decir que Baelo Claudia es una de las ciudades romanas de todo el Mediterráneo que mejor conocemos en cuanto a su urbanismo. Dentro de la ciudad, las investigaciones desde la época de Pierre Paris, a inicios del siglo XX, se centraron en la parte monumental. De manera que lo que se ha exhumado sobre todo es la gran plaza pública de la ciudad, el foro que tenemos detrás de nosotros, totalmente pavimentada, en torno a la cual se sitúan los edificios públicos que toda ciudad obligatoriamente tenía que tener. El Tribunal de Justicia, la Basílica, presidida por la estatua, en este caso, del emperador Trajano. Por otro lado, el tabularium, el archivo necesario para guardar todos los contratos y toda la actividad cotidiana, la curia, donde se reunían los magistrados locales, los templos de la tríada capitolina, que están detrás de nosotros, encima de aquellos podios que se conservan, y luego también tenemos evidencia del mercado, el Macellum, que es uno de los pocos de Hispania que se conservan completos, además de las termas, y además de un templo que es especialmente singular en Baelo Claudia, que es el Iseum, el templo dedicado a Isis. Además de ello, esta ciudad tiene ese gran barrio meridional, que es aproximadamente un 20% de la superficie total de la ciudad, en el cual alternan las fábricas de salazón con casas y posiblemente con otros edificios que aún no se han descubierto, como fulónica, como digamos tintorerías, lavanderías, como termopolia, como bares, lugares digamos para consumir bebida y comida en público, y como toda una serie de elementos que están todavía esperando el desarrollo de las investigaciones arqueológicas. La vida cotidiana y la fe religiosa se entrelazan en un caso singular documentado en el templo de Isis. En uno de los pozos que tenemos enfrente de nosotros, cuando se hicieron las excavaciones, apareció una defixio, una maldición, una pequeña tablilla de plomo en la cual una baelonense, una ciudadana del siglo I, grabó una maldición
para pedirle a Isis Muriónima, en una de sus advocaciones de esta divinidad, que acabase con la vida de los ladrones que en su caso le habían arrebatado la ropa de cama, ¿no? Es un detalle singular, pero denota cómo la religiosidad en la antigüedad afectaba todos los aspectos de la vida cotidiana. A finales del siglo III, un terrible terremoto asoló Baelo Claudia. Le causó unos daños tan severos que no fue capaz de recuperarse. Iniciaba una lenta decadencia que duraría hasta el siglo VII. Finalizaba así la historia de una ciudad que hizo del garum su principal fuente de riqueza. Fastuoso, cruel, delicado. El mundo romano contenía todos los ingredientes del nuestro. Su gran longevidad hace que sea imposible dar fotos fijas del mismo. En este análisis secuencial volveremos a Roma y su enorme presencia en Hispania. La expresión latina terra sigillata define un tipo de cerámica roja brillante. Significa literalmente cerámica o tierra sellada, ya que va marcada con un sello. Algunas de estas cerámicas emulan objetos metálicos más caros. El barniz rojo que las cubre es antiadherente. El ingeniero belga Louis Siret es uno de los pioneros de la arqueología española que más impacto ha causado en esta disciplina gracias a sus extraordinarios descubrimientos. Sus trabajos en la minería le dieron una posición privilegiada para desenterrar culturas desconocidas, como los millares y el argar. Él viene como ingeniero a un trabajo que estaba haciendo que era la llevada de las aguas desde la Vallbona a Cueva de Almanzora. En gran parte de sus investigaciones estuvo acompañado por su hermano Enrique, que ya le había informado del rico patrimonio arqueológico del sureste peninsular antes de su llegada. Su capataz, Pedro Flores, fue clave para comprender su productividad a la hora de excavar. Para conocer bien a Siret, hay que ir a Almería, a los solitarios desfiladeros que cobijan los millares, o bien a Murcia, a la muralla ciclópea de la Bastida. El más importante que encuentran es el argar. En el argar se van a tirar excavando pues, durante 8 o 9 años hasta sacar nada más ni nada menos que 3.000 tumbas. Entonces calculan que era una ciudad pues, de cerca de 1.000 habitantes, que para una época tan antigua pues era una ciudad muy grande. Ahora mismo se está interpretando el argar como la capital de un imperio, junto con la Bastida, un imperio bicéfalo con 2 cabezas, pero no debe encontrar nunca una ciudad con todos esos fortines, todo tan bien, que él se queda tan chocado que él terminó de escribir un libro llamado España prehistórica. Prefirió paralizar la publicación a raíz del descubrimiento de los millares porque creía que estaba ante algo fuera de serie. Es decir, una civilización urbana en el occidente, pero mucho más de 1000 años más antigua que el argar. Cuando él habla de los millares, habla fundamentalmente de toda la parte de las tumbas, ¿no? Los objetos, los vestidos y sobre todo todos esos materiales se los va a dar para que lo estudien otros arqueólogos que van a visitar su casa, sobre todo a partir del año 20, ¿no? Siret siempre se preocupó de las influencias orientales en la península. Detectó desde muy antiguo elementos materiales que le llevaron a pensar que los pueblos de la prehistoria ya intercambiaban productos y por tanto influencias. En su obra, Las Casitérides y el imperio colonial de los fenicios, aborda la problemática a fondo. Él le llama fenicio a cualquier oriental que viniera, es decir, siendo de lo que es el Próximo Oriente y de la zona de Egipto, él le llamaba fenicio. Hoy día todas esas tesis orientalistas se están demostrando que son reales. Eso ya lo he comentado, es decir, él encontró en sus excavaciones, por ejemplo, pues los colmillos de hipopótamo, de marfil de elefante, que no podían proceder sino del río Nilo. Trató de visitar Troya con Schliemann, pero la muerte de su gran referente lo impidió. Louis Siret, desde que leyó los libros de Schliemann, era un enamorado de la arqueología y tenía como a su gran maestro a Schliemann, ¿no? En cuanto publicó su libro, pues se lo envió y Schliemann pues le escribió una carta dándole las gracias y tal. Luego pudieron conocerlo en un congreso que hubo en Alemania hacia el año 88 o así,
con otros científicos, donde a él pues lo pusieron por las nubes, al propio Siret, diciéndole que tenía un futuro prometedor, que había aportado, que nadie se podía esperar que hubiera en Occidente una civilización tan avanzada como el Argar, que ponía a Occidente al mismo nivel que Oriente, ¿no? No solamente viene una vez, sino viene varias veces Schulten aquí y trabaja con materiales de Siret de época protohistórica. Tras una historia rocambolesca plagada de engaños, excavaciones piratas y ventas ilegales, Louis Siret devolvió una de las grandes damas ibéricas, la dama de galera, al Estado español. Como ejemplo de lo que no se debe hacer, es decir, Louis Siret en este tema fue escrupuloso. Es la primera pieza que dona al Estado español en la dama de galera. El primer momento que él lo que quiere es poner fecha a la antigüedad. Él quiso estructurar toda la cronología de la prehistoria española. En el Museo Arqueológico Nacional puede contemplarse parte de la colección que donó. Siret fue el gran iniciador de la arqueología del sureste. Está en el Olimpo de los pioneros, como nuestro siguiente protagonista. El gran arte paleolítico del norte peninsular, el llamado durante décadas arte franco-cantábrico, debe varios de sus más importantes descubrimientos a un hombre que por lo general ha sido poco reconocido, Hermilio Alcalde del Río. Las cuevas del castillo, o la Pasiega, fueron el escenario de sus grandes aventuras. Hoy sabremos un poco más del hombre que tanto empeño dedicó a desvelar el pasado del norte peninsular. Bueno, Hermilio Alcalde del Río era originario de Villamediana, en Palencia, pero a muy corta edad ya se trasladó a Torrelavega y todo el resto de su vida está vinculado a Torrelavega. Tiene un papel central en ese mundo de los descubrimientos de principios de siglo. Encarna, yo creo que eso, el aficionado consciente, romántico, pero a su vez con los pies en la tierra, que intenta desarrollar más allá del mero hecho de encontrar por casualidad una cueva, porque la busca de una manera más o menos regular, el iniciarse en el mundo de la investigación y evidentemente solo el hecho de haber descubierto yacimientos como Covalanas, Castillo, Hornos de la Peña, le sitúa en un lugar central en la prehistoria. Y ya digo, yo creo que es un periodo muy interesante porque refleja ese cambio también que hubo a partir de la aceptación del arte paleolítico y el inicio de la investigación sistemática y profesional de estos yacimientos, cuando se ve que se disuelve un mundo anterior, más relacionado con anticuarios y aficionados, y va siendo sustituido en muchas áreas por el mundo de la investigación profesional, pero eso no empaña en absoluto la figura y la calidad del trabajo del Alcalde del Río. En 1903 el abate Breil vuelve a Altamira a hacer algunas revisiones y practica una cata en el yacimiento de la entrada de la cueva, y en los años posteriores el Alcalde del Río continúa de manera regular esa excavación en la entrada de Altamira. Precisamente por esa temprana relación que tuvo con el Cartaelaki Breil y con la cueva de Altamira, él dedujo muy adecuadamente que tenía que haber más cuevas con pinturas de ese tipo en la región, en Cantabria. Entonces él inició en esos años una búsqueda sistemática. Covalana fue el primer descubrimiento que se produjo de una cueva con arte paleolítico en España después de Altamira. El Alcalde del Río no paró evidentemente con el descubrimiento de Covalanes y Laza, siguió por su cuenta. En octubre de ese mismo año descubrió las pinturas y grabados de otra grande de las cuevas del Paleolítico Cantábrico, la cueva de Hornos de la Peña, en Corrales de Buelna, y al mes siguiente, en noviembre de 1903, hizo el que realmente fue su gran descubrimiento, que fue la cueva del Castillo. En la cueva del Castillo, que ya era conocida, había datos de gente que visitaba el interior de la cueva del Castillo a finales del siglo XIX, pero nadie había reparado hasta que Alcalde del Río empezó a reconocerla en las pinturas y grabados extraordinarios de la cueva del Castillo y en su yacimiento, que él también fue el primero que sondeó el yacimiento de la cueva del Castillo. Alcalde del Río era nominalmente el director de la excavación de la cueva del Castillo, pero la realidad fue bien distinta. Cuando se empieza a excavar Castillo en 1910, el encargado del estudio del arte rupestre es el abate Breil, el director real de la excavación es Hugo Vermeyer y su equipo, y de hecho Vermeyer en El hombre fósil no menciona ni siquiera al Alcalde del Río como parte del equipo de investigación. En principio es muy significativo que tanto Breil como Vermeyer fueran jesuitas y que ordenaran la visión evolutiva de la prehistoria. De eso se ha escrito bastante y hay trabajos muy interesantes en Santander, sobre todo del grupo de Manuel González Morales, porque han visto que verdaderamente Breil parece ser que es un modelo desde la Iglesia Católica de controlar el posible materialismo que había en la prehistoria.
Nuestro pionero estableció una fructífera aunque poco conocida relación con el príncipe de Mónaco. La firma de un contrato entre el príncipe de Mónaco y alcalde del Río para, de alguna manera, adquirir los derechos que pasan al príncipe de Mónaco de los descubrimientos de alcalde del Río con vistas a su publicación junto con otros autores, como que va a ser el germen de lo que en 1911 fue Las cavernas de la región cantábrica, cuyos autores nominales eran Bray, el alcalde del Río y el padre Sierra. La investigación de las grandes cuevas cantábricas no habría resultado igual sin alcalde del Río. La historia del sur peninsular también debe mucho a nuestro siguiente protagonista. Pelayo Quintero es hijo de la alta burguesía castellana del siglo XIX. Es nieto de gobernador civil, nieto de juez togado militar, destinado en Cuba, y es hijo de terratenientes decimonónicos en la provincia de Cuenca. Estaba predestinado a tener una vida muy ordenada. De hecho, sus hermanos varones, uno fue militar, otro fue diplomático, y él iba a ser el abogado de la familia, pero se resistió y pudo más su vocación. Él, como decía, nace en Uclés en 1867 y empieza sus estudios de Derecho en Madrid, pero contra la voluntad familiar los abandonará primero por los de Bellas Artes y luego por los de Filosofía y Letras, que entonces llevaban otro nombre, pero eran realmente estudios de historia. Ha pasado a la posteridad por su peculiar relación con el sarcófago femenino de Cádiz. Dicen que soñaba con la dama y al final la dama apareció bajo su casa. Se ha especulado mucho sobre una posible excavación previa de Quintero. Es un tema que ha tenido mucha literatura inclusive, ¿no? Él se da las circunstancias que llega a Cádiz unos años después que Rodríguez de Berlanga, el arqueólogo malagueño, publica el primer sarcófago y se va antes de que se descubra el segundo sarcófago. Casualmente, donde él vivía, apareció en el año 80 el segundo sarcófago. Es quizá el dato empírico, arqueológico, ¿no? Luego ha habido mucha literatura, leyendas, y sí fue verdad que el hombre vivió encima del sarcófago. Pelayo Quintero Atauri comenzó sus labores en Cuenca, concretamente en Segóbriga. Es su tío, Román García Soria, quien le va a facilitar, primero a través del campo de las bellas artes y luego a través de su faceta como estudioso de la historia y de la arqueología, los primeros trabajos en el yacimiento arqueológico de Segóbriga, en la provincia de Cuenca, en el municipio de Saelices, yacimiento entonces conocido como Cabeza del Griego, como sistemática, muy significativamente, ¿no? Y él empieza ayudando a su tío García Soria como dibujante arqueológico, para luego ya pasar muy pronto, en plena adolescencia, con 18 o 19 años, a empezar a desarrollar labores de campo, ayudando, al histórico excavador de Segóbriga. Este yacimiento emblemático de Hispania fue excavado en parte por Pelayo. Trabajó mucho en la zona de las termas, aunque no tuvo muy clara la finalidad de la construcción. Tras pasar por ciudades como Málaga, en la que ejerció como profesor de dibujo, llegó a Cádiz, donde desarrolló la mayor parte de su carrera. Quintero llega pronto a Andalucía, llega probablemente en torno a 1893 de la mano de la arqueología, con un encargo de la Real Academia de la Historia del padre Fita para hacer calcos y dibujos de material arqueológico y remitirlos a Madrid, material arqueológico gaditano y norteafricano. Pero será su faceta como profesor de Bellas Artes la que le instale definitivamente en Andalucía, primero en Granada, Málaga y luego definitivamente en Cádiz, no sin olvidar su paso por Itálica, por Sevilla, con una beca para estudiar los mosaicos de esa ciudad romana. Pelayo va a ser un hombre un poco atípico, porque va a ser un hombre con formación y con inquietudes interdisciplinares. Va a intentar preocuparse por reconstrucciones paleogeográficas, va a trabajar con un profesor de medicina de Sevilla para la reconstrucción de los enterramientos y el estudio físico de los inhumados en la necrópolis de Cádiz. Incluso indicios y avances en arqueología subacuática. Él sabía que estaba en la ciudad más antigua de Occidente, eso lo tenía claro, pero también fue director de las excavaciones, desde el 16 hasta el 34, y por tanto sí creo que hay que reivindicar, ahora que los temas de Cádiz y el Cádiz fenicio resurgen con gran interés, pues es uno de los grandes pioneros, el gran pionero. Él, por ejemplo, es precursor de la idea del Círculo del Estrecho, habla claramente de las relaciones, porque ve que hay Neandertal y Cro-Magnon, tal como se habla en la época, y los conecta con el norte de África, un tema de mucha vigencia en la actualidad y que no muchos se dieron cuenta. Él fue presidente del Club Rotary de Cádiz
durante más de 20 años, también secretario. La sede estaba en el Museo de Cádiz. Se disuelven antes de la Guerra Civil porque es una sociedad que podían tener problemas. Yo creo que claramente suscitó envidias, ¿no? Él fue el presidente de la Academia Hispanoamericana de Bellas Letras, él fue el director del museo, ocupó muchos cargos. Su carácter liberal, unido a su distanciamiento de las grandes familias gaditanas durante la Guerra Civil, provocó su condena al ostracismo cuando ya tenía más de 70 años. Aunque Pelayo siguió trabajando en el protectorado. Está claro que en el establishment y en la sociedad emergente luego, que fue claramente la familia Pemán en la ciudad de Cádiz en la inmediata posguerra, no encajaba. Y se ve en el odio que le tiene Martínez Santaolalla. Por eso es muy curioso ver luego ya a Pelayo con sus más de 70 años, empezando una nueva vida, una tercera etapa en su vida, excavando en Tamuda. A lo mejor la arqueología le permitió olvidar, al menos tácitamente, este momento geopolítico que fue muy complejo para nuestro país y que él debió sufrir en primera mano en sus propias carnes. Es más que de justicia poner sobre la mesa que su trabajo es de plena actualidad y que él desarrolló una labor ejemplar durante los años en los cuales, entre el 40 y el 46, estuvo destinado, diríamos hoy, en las tierras tetuaníes, donde pudo desarrollar la última parte de su carrera científica. Él era una persona no afecta al régimen y por tanto tenía que tener, digamos, pies de plomo a la hora de desarrollar y escribir y hacer actividad de carácter intelectual. Concretamente, él decide trabajar en un yacimiento que habían descubierto los españoles hacía 2 décadas prácticamente, en el año 1921, César Luis de Montalbán descubre un yacimiento en el área periurbana de Tetuán, que es el yacimiento de Tamuda. Cada excavación que hacía, él redactaba una memoria y esa memoria consiguió que se publicasen anualmente de manera cíclica durante el periodo en el cual él estuvo haciendo excavaciones arqueológicas y al frente del Museo Arqueológico de Tetuán. Yo personalmente no conozco en España muchos ejemplos parecidos, por decir que se podrían contar con los dedos de la mano.